Buena gente, hoy te quiero hablar de algunas propiedades que probablemente ya sabías, pero no sabías cómo se llaman. Vení que te voy a mostrar. Tenemos las siguientes propiedades que encontramos en algunos conjuntos numéricos y que generalmente se suelen cumplir para los naturales, los racionales, los enteros y los reales, ¿sí? Entonces vamos a ver, en este caso vamos a trabajar con las propiedades que se cumplen para los números enteros, ¿sí? Entonces, la propiedad conmutativa. Probablemente alguna vez hayas escuchado la frase que dice: el orden de los factores no altera el producto. Se trata de la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir? Esta propiedad se cumple tanto para la suma como para la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, voy a multiplicar dos números, 2 por 3, ¿sí? Si yo le cambio el orden a esos números, como 3 por 2, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6, ¿sí? Entonces, eso quiere decir la propiedad conmutativa, que no importa si yo le cambio el orden de esa operación, de los números de esa operación, el resultado siempre me va a dar lo mismo, que en este caso es 6, ¿sí? Y la suma cumple con la misma propiedad, ¿sí? Ya sean para números negativos o positivos, ¿sí? Entonces, la suma es lo mismo. Si tengo menos 3 más 4, va a ser lo mismo que escribir, voy a borrar este 6, más 4 menos 3, ¿sí? Me va a dar el mismo resultado, que en este caso va a ser 1, ¿sí? Me va a dar exactamente el mismo resultado, que en este caso va a ser 1, ¿sí? Entonces, no importa el orden que yo sume o multiplique, en los números enteros, aclaro porque estamos trabajando con el conjunto de los enteros, no importa el orden en el que multiplique o sume, siempre me va a dar el mismo resultado. Fíjense que para la resta no se cumple, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver, ¿sí? Les dejo eso para que ustedes piensen un poco a ver por qué no se cumple para la resta y que prueben algunos ejemplos. La propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir la propiedad asociativa? Habla de la asociación cuando tengo, por ejemplo, más de dos números o más de dos términos, ¿sí? La propiedad asociativa me dice que si yo sumo primero 2 más 3 y después le sumo 1, me va a dar lo mismo que sumar primero 3 más 1 y después agregarle el 2, ¿sí? Entonces, la propiedad asociativa se cumple tanto para la suma como para la multiplicación, ¿sí? Porque si hago 2 más 3, 5, más 1, me da 6. Y acá 3 más 1 es 4, más 2 es 6, ¿sí? Entonces, da lo mismo. En la multiplicación también. No importa el orden que yo multiplique, siempre que tenga varias multiplicaciones, ¿sí? El elemento neutro. El elemento neutro hace referencia a ese numerito que yo si lo sumo o le multiplico no me cambia el resultado, ¿sí? Por eso dice como que es neutro, ¿sí? Entonces, por ejemplo de elemento neutro, para la multiplicación tenemos al 1, ¿sí? ¿Por qué el 1 es elemento neutro? Porque si yo multiplico cualquier número por 1, yo siempre voy a obtener el mismo numerito que le estaba multiplicando por 1. Lo mismo para la suma. Pero para la suma, el elemento neutro es el 0. ¿Por qué? Porque si yo sumo cualquier número, le sumo 0, siempre me va a dar el mismo número original o el mismo número inicial que le sumé 0. Entonces, el elemento neutro hace referencia a eso, a ese numerito que al realizar una operación, ya sea en la multiplicación o en la suma, no me cambia el resultado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, como vimos en el ejemplo, el 2. 2 por 1 es 2. Siempre me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, cualquier número que yo multiplique por 1 me va a dar siempre el mismo número que multipliqué, ¿sí? Eso es el elemento neutro, como que se mantiene neutral, no cambia, no hace la diferencia, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto para seguir con los otros. La cerradura. Esta es una propiedad que generalmente siempre suele aparecer cuando investigamos en casi todos los números enteros y en todos los conjuntos numéricos, digamos, ¿sí? En todos los conjuntos numéricos. La cerradura hace referencia o habla de que si yo realizo una operación con dos números, el resultado va a estar dentro de ese conjunto numérico. Por ejemplo, si yo sumo, vamos a poner para la suma, si yo sumo dos números
vamos a ponerle este, si yo sumo dos números enteros, el resultado va a ser también un número que pertenece a ese conjunto numérico que es de los enteros, ¿sí? Porque el 1 es un número entero también. O si yo resto, por ejemplo, vamos a hacer para la resta, dos números, el resultado en este caso también va a estar dentro de los números enteros. Entonces, cuando pasa esto, decimos que ese conjunto numérico es cerrado tanto para la suma como para la resta, ¿sí? También podemos corroborar que es cerrado para la multiplicación, ¿sí? Porque si yo multiplico dos números enteros, el resultado va a ser un número entero también, ¿sí? No se puede decir lo mismo de la división, porque vamos a hacer el ejemplo acá arriba, ¿sí? Por ejemplo, porque si yo divido dos números enteros, el resultado no está dentro del conjunto de los números enteros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la propiedad de cerradura sí se cumple para la suma, para la resta, para la multiplicación, pero no siempre para la división, porque hay casos en el que sí pasa eso, en el que sí se cumple, pero hay casos como este en el que no se cumple, ¿sí? No pertenece a ese conjunto numérico. Un caso en el que sí se cumpliría, por ejemplo, 4 dividido 2, que es 2, ¿sí? ¿Vieron la diferencia? Entonces, para este conjunto de número, el 1 sobre 2, sí no se cumple, y para el 4 sobre 2 sí se cumple la propiedad de cerradura, ¿sí? Entonces, la cerradura hace referencia prácticamente a que los resultados de esas operaciones se encuentren dentro de ese conjunto numérico. A eso hace referencia. Contame si no sabías de estas o de estos nombres, de estas propiedades de los números enteros en los comentarios.